Santo de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, al que vive y al que reina, sea la gloria a Él. Te invito a que puedas tomar tu lugar. Muchas veces, como humanos, como personas, esperamos y estamos tal vez esperando la bendición, pero muchas veces nos sostenemos o esperamos y miramos y decimos, pero Él recibió esa bendición, recibió un milagro, recibió aquello, recibió lo otro, pero Él es próspero, pero Él es bendecido. ¿Y cuándo me llegará esa bendición? ¿Cuándo yo recibiré? ¿Cuándo llegará ese tiempo para mí? Muchas veces el hombre se pregunta y dice, ¿cuándo me tocará? Pero ciertamente muchos esperan el momento de su bendición, pero muchas veces esperan esa bendición. Muchas veces algunos buscan esa bendición gateando a paso lento, sentados. Esperan allí que haga Dios algo extraordinario. Esperan que Dios tal vez baje como un ángel y que les revele y que les hable para que puedan recibir esa bendición. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, aquel que conoce a su Dios se esforzará. Aquel que conoce a su Dios actuará. No dice que esperemos sentados. ¿Sabes? Cuenta la palabra de Dios que ciertamente el pueblo de Dios esperaba que llegase el Mesías. Esperaban al Mesías. El Mesías llegó, predicó, hizo milagros, hizo maravillas, pero ellos seguían esperando. Será otro, vendrá otro, será el Mesías. ¿Será que no es el tiempo de mi bendición como muchos esperan? Tal vez no es el tiempo, pero muchas veces algunos andan de rodillas, algunos tal vez con paso lento. ¿A qué me refiero cuando digo paso lento? Dudando. Tal vez más adelante, tal vez más después, muchos dicen, ¿verdad? Más adelante, o no sé cuándo. Pero ¿sabes? El que conoce a su Dios actuará, dice la palabra de Dios. Ciertamente dice que el Mesías vino a los suyos y los suyos no quisieron escucharle. Vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Los suyos mataron a sus profetas. Los suyos, aquellos que amaban, dice que terminaron matando a los profetas, rechazando la palabra de Dios, dejando de lado. Decían, no, este debe ser cualquiera. No es el tiempo de mi bendición, como muchos tal vez piensan. Tal vez no es la hora. Pero es el tiempo de tu bendición. Sí, claro que sí. Dios quiere bendecirte. Pero ciertamente dice que así el Señor Jesús, cuando vino, lo mataron, lo crucificaron. Como hoy tal vez en nuestra actualidad, cuando muchas veces hablamos de la palabra de Dios, ¿cuántas personas? ¿Cuántos quieren oír? Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos quieren escuchar la palabra verdadera. Muy pocos. Pero ciertamente, dice que también lo mismo sucedió. Allí el Mesías predicaba, hablaba al pueblo y el pueblo lo rechazaba. El pueblo
no quería escucharlo. Pero aquellos que escuchaban, en cierto momento cuando el Señor predicaba en Jerusalén, ciertamente dice que allí, cuando predicaba, se acercó una mujer sirofenicia, y ciertamente esta mujer era de Siria, pertenecía a un lugar, no era de un pueblo que creían en Dios. Imagínate, no creían en Dios, pero ella al escuchar se conmovió y dijo: mi hija está endemoniada hace mucho tiempo. Pero ciertamente ella, sin conocer de Dios, simplemente al escuchar, dice que se acercó, actuó, tuvo fe. Y ciertamente el Señor Jesús hizo un milagro maravilloso. Pero si tú te acercas sin dudar, sin pensar, sin titubear, sin decir, tal vez recibiré, tal vez seguiré de la misma manera, tal vez otra vez estaré de la misma manera. ¿Cuándo será el tiempo de mi bendición? Cuando venga otro predicador, cuando venga otro pastor, será el tiempo de mi bendición. Como muchas veces tal vez, ¿cuándo recibiré ese milagro? ¿Cuándo? ¿Será en otro momento? Dios dice que Dios quiere bendecirte. Te invito a que puedas abrir tu Biblia allí en el libro de Deuteronomios. Capítulo 11, versículo 24. Dice así: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Hasta allí es palabra de Dios, palabra de vida eterna. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Todo lugar que pise la planta de tus pies, dice. Si ciertamente, sabes, todo lo que tú creas en tu corazón, tengas esa certeza, esa seguridad y esa convicción, esa seguridad de decir: yo creo, Señor, en tus promesas, yo confío, Señor, yo tengo la certeza y la seguridad de que tú me vas a prosperar. Dios lo hará, pero tú tienes que tener esa seguridad, esa autoridad, no dudando, no con miedo, no titubeando. Muchas veces, tal vez, muchos quieren ser bendecidos, pero esperan el tiempo, esperan un tiempo, esperan que otro venga, que otro le muestre por dónde es el camino. Pero sabes que ciertamente a veces cuando tenemos muchos problemas, cuando suceden tal vez muchas cuestiones allí en el corazón, cuando nos pasa una situación que muchas veces simplemente te quedas atónito, ¿verdad? O muchas veces cuando se apaga la luz, quedas allí en la oscuridad sin saber qué hacer. Pero cuando sale el sol, cuando hay luz, puedes ver mejor, ¿verdad? Pero ciertamente, si escondemos la luz bajo una nube, si la luz la escondemos bajo una almohada, podremos ver. No, imposible, ¿verdad? De la misma manera, si tú ves a la luz
de la palabra, bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la guía, verás esa bendición. Dios te dará la victoria, pero tú tienes que actuar en fe. Tienes que luchar por esa bendición. Tienes que caminar. No te puedes quedar allí atónito. No te puedes quedar allí sin reaccionar. No te puedes quedar allí sin defenderte. ¿Sabes? Ciertamente en la antigüedad, en las guerras, por ejemplo, en las guerras se medía tal vez la valentía. Si un soldado moría allí en la guerra, protegiendo, guardando su pueblo, y sabes que si moría, era una victoria, era un valiente, era reconocido. Pero ciertamente, si volvía de la guerra, no era valiente, imagínate, era mal visto. Pero ciertamente se medía en la valentía. Y ciertamente muchos en esos tiempos, las esposas tal vez eran orgullosas de decir: mi esposo murió en el campo de guerra. Con orgullo, ¿verdad? Pero otros tal vez tenían que agachar la cabeza y decir: mi esposo volvió. Pero ciertamente, ¿cuántas veces tal vez el enemigo te ha golpeado y hoy te encuentras allí con la cabeza agachada, o con aquellas cuestiones, adicciones, luchas personales y demás, que hoy tal vez estás enfrentando en lo profundo de tu corazón? Como cierta mujer decía: abusaron de mí, me lastimaron, me golpearon. Yo creí, confié en esa persona y esa persona me hizo lo malo, me golpeó, abusó de mí. Pero ciertamente es tiempo, ya está. Sin Dios te golpeaste, te lastimaron, pero ahora Dios quiere que tú luches, que empieces a levantarte en fe, en esperanza, en autoridad. Dios quiere que tú empieces a luchar con esas adicciones, pero con las fuerzas de Dios, con las fuerzas espirituales que Dios te respaldará, Dios te ayudará. Pero tú tienes que dar ese paso. Tú tienes que empezar a levantarte y luchar. No permitas que siga Satanás golpeándote, que siga lastimándote, que siga apartándote de la voluntad de Dios. No dejes que Satanás te siga alejando y apartando del plan, del propósito de parte de Dios, de la bendición que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Las bendiciones que vienen sobre tu vida. Ciertamente el Mesías vino a hablar a su pueblo, a juntar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Dice que vino allí como esa ave que junta sus polluelos, pero más terminaron matando a sus profetas, terminando no escuchando la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios nos dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Cuando dice vuestro, todas las bendiciones están de antemano sobre tu vida. Pero dice la palabra de Dios
Solo los valientes arrebatan por la fuerza el reino de los cielos. Solo con las fuerzas espirituales, solo cuando tú luchas, cuando tú te levantes en fe, en victoria, en autoridad, y le digas: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo venzo. Cuando tú tomes esa decisión de decir: ya no voy a decir con titubeos, ya no voy a temblar, voy a tener miedo a lo que el enemigo quiere hacer con mi vida, a lo que me quiere quitar, a lo que me quiere sacar. Si no, tienes que decirle: en el nombre de Jesús. El Señor te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice su palabra. Dios te dio autoridad para vencer el enemigo, para vencer esa lucha, para vencer esa adicción, para vencer todo aquello que viene sobre tu vida. Dios te dio la autoridad, pero tú tienes que tomar, tienes que empezar a luchar. Así como ese soldado que cuando va a la guerra es de vida o muerte. Ese soldado entrega su vida, da su vida y pelea hasta la muerte. Ciertamente, no solo como ese soldado, cuando te diga muchas veces, cuando el Señor te hable, cuando el Señor te diga: ven hijo, ven hijo a mi servicio, ven hijo, haz mi voluntad. Temblarás, titubearás. ¿Qué harás? ¿Tendrás miedo? No, todavía. No es para mí. No, está mi familia, está esto, está lo otro, mi negocio. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántas cosas que siempre como humanos miramos con nuestros ojos humanos? Pero si dejamos brillar esa luz en nuestro corazón, si nosotros obedecemos y actuamos y caminamos por fe, ciertamente, dice la palabra de Dios: todo lugar que pise la planta de tus pies, desde el desierto hasta el Líbano, imagínate. Las bendiciones son tremendas, que tú aún no te imaginas ni sabes, y dices: esperaré. No, Dios ya te ha prometido de antemano la bendición que hay sobre ti, sobre tu generación, pero tú tienes que empezar a tomar por la fuerza. Tú tienes que empezar a tomar por la fuerza esa bendición, esa promesa de parte de Dios. ¿Sabes que en cierto momento a cierto varón, un varón como tú, como cualquiera de nosotros, amaba a Dios? Hace muy poquito tiempo empezó a congregar, pero sabes que era tan fuerte el amor de Dios, la presencia de Dios, tan fuerte en su interior, que él empezó a dejarlo todo, a dejar todo, su profesión, dejó todo y confió en Dios. No tenía ni dónde recostar su cabeza, pero la luz para él era clara. Para él estaba en el tiempo de la bendición y de la gloria. Para muchos tal vez era una locura dejar su profesión, dejarlo todo, su familia, todo. Y sabes qué, este varón creyó en la promesa de Dios, creyó en esas promesas y siguió
No tenía para comer, no tenía tal vez como muchos, pero sabes que Dios le iba proveyendo. Estaba en un lugar de misionero, iba a distintos lugares y así. Pero sabes que luego él confiaba plenamente en Dios. Él termina allí haciéndose cargo de una obra. Y sabes que este varón, confiando, él buscaba y decía: Dios, yo quiero una familia. Yo quiero que me bendigas con una familia. Y este varón, Dios le bendijo con una esposa. Y sabes que ciertamente estaban en un lugar ambos, que la cual tal vez para muchos decía: pero ¿cómo estos? ¿De qué van a vivir? Dejaron familia, dejaron profesión, dejaron todo. Pero ciertamente ellos creían en las promesas de Dios. Cuando muchas veces el enemigo se levanta, cuando muchas veces tal vez vienen esos susurros a tu oído de que no tenés, no progresás, no hay personas. Sabes que en ese lugar, cuando empezaron a predicar, a veces no había ni una persona, pero ellos tenían fe, esperanza, creían rotundamente de que Dios iba a hacer la obra. Ciertamente cuando ellos predicaban, se acercaba la gente y le decía: pero tienen una iglesia grande. ¿Y cuántos miembros tiene? Lo que el hombre mira, ¿verdad? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos milagros? Muchas veces mira el hombre los números. Y decía esta mujer: yo hace mucho tiempo estoy orando para que llegue el tiempo de la bendición a este pueblo. Pero qué bueno, me alegro de que ustedes también estén predicando. Y ¿sabes qué? Le decía: ciertamente ya estamos viendo la bendición de Dios. Porque nosotros creemos, confiamos de que en este lugar van a ocurrir milagros. Creemos de que este lugar Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. A pesar de que a veces no se acercaban personas, pero pasó el tiempo. Y luego Dios empezó a obrar en las vidas. Empezaron a llegar matrimonios, empezaron a llegar más vidas. Ya era la congregación más de 20 personas en ese lugar, siendo poquitos para la sociedad. Empezaron a construir una escuela. Para muchos tal vez era importante el número, era importante, como muchas veces tal vez muchos esperan el número, esperan lo que tus ojos ven. Pero si tú actúas en fe, si tú creas en la promesa de Dios, si tú realmente te dejas guiar por Dios y no por tu corazón, no por lo que tú piensas, sino por lo que Dios te promete en sus promesas. ¿Sabes qué? Hay un animal, es uno de los animales que se caracteriza, que este animal dice que no retrocede. Cuando empieza a caminar, no va a parar hasta agarrar su presa, no importa si sea de vida o muerte. ¿Sabes qué animal es? El león. Y sabes que este animal no titubea ni tiene miedo. Cuando él empieza con un paso sigiloso. No descansa ni se da por vencido hasta atrapar su presa. Pero los hijos de Dios también debemos tomar esa actitud. Creer, confiar y actuar y marchar. Marchar en fe, en autoridad, en victoria. No decir tal vez: ¿cuándo será, Señor?
¿Cuándo me darás esa bendición, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, en el nombre de Jesús, con autoridad, tienes que empezar a enfrentar a tu enemigo. Así ganarás la batalla, porque Dios te respaldará. Dios te dará la victoria, porque Él nos dará la victoria. Pero si nosotros, con esa certeza, esa seguridad que tiene el león, que no descansa ni desmaya, ni se da por vencido, de la misma manera, si nosotros actuamos, luchamos por esos objetivos, por esas metas que tú tienes en tu corazón, en tu mente, por aquellos estudios, tal vez por aquello que no puedo terminar, que no puedo hacer, que me sale mal, sigue intentando, sigue peleando la buena batalla, como nos dice la palabra. No te des por vencido, porque dice su promesa: todo lo que pises, todo lo que pise la planta de tu pie será de bendición, será bendición para tu vida. Pero tú tienes que tener esa seguridad, esa certeza, para que Dios lo haga. Dios de antemano ya tiene tu bendición, ya está. Pero tú tienes que dar ese pasito que ahora te falta, de tener esa seguridad y esa autoridad para lograr tu objetivo. Tal vez te cuesta el último paso, cuando ya estás a punto de aprobar la materia, otro examen más. Cuando ya estás a punto de recibirte y se pone complicado, mucho esfuerzo, pero es ese paso que tú tienes que seguir para que Dios te bendiga. Tú tienes que todo obstáculo vencer, porque Dios dice que nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, porque Dios nos va a dar esa autoridad, esa fe, esa esperanza para lograr nuestros objetivos. Yo siempre, cuando muchas veces suceden obstáculos, luchas y demás, yo digo: Señor, no puedo solucionarlo, pero tú lo puedes hacer. Y siempre confío en el Señor, y a veces termino de orar y ya Dios me respondió, y digo: cuán maravilloso es. Pero tú tienes que tener esa seguridad, esa confianza donde tú estás parado, donde tú estás. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres simplemente vivir por tus ojos, humanamente? ¿O quieres vivir según la voluntad de Dios? Dios te promete, a través de sus promesas, te promete bendición. Una bendición que sobreabunda. Una bendición que no termina jamás. Imagínate el desierto del Líbano. La bendición no termina más. Es inalcanzable. Es demasiado grande. Es tremenda la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Pero tú tienes que luchar. Tienes que levantarte en fe. Tienes que vencer. Porque Dios te dará esa autoridad. Porque Dios te respaldará. Tal vez muchas son las cargas de un pastor, de un líder, de un predicador, de un obrero, que muchas veces tal vez llega el cansancio, la lucha y demás. Pero pelea, pídele las fuerzas a Dios, pelea en fe,
en esperanza, en autoridad, porque Dios te respaldará y te dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esas cosas maravillosas? ¡Aleluya! Pero tú tienes que pelear esa batalla y tienes que hacerle frente. Tienes que enfrentar tal vez con esas dudas, con ese dolor, con ese cuestionamiento, con todo lo que hay en tu corazón, con todo lo que tal vez estás atravesando. Tienes que pelear a la luz de las Escrituras, con la palabra de Dios. Dios te va a dar la fuerza, Dios lo hará, pero también tú tienes que poner de tu parte. Te invito a ponerte de pie si has llegado por primera vez y si quieres reconciliarte con Dios, quieres allí nuevamente hacer una oración de fe. Vamos a hacer en un momento más la oración de fe. Prepárate tu corazón, no importa cuáles sean tus luchas, tus pruebas, pero sabes que Dios tiene la bendición. Dios tiene esa bendición preparada de antemano. Dios quiere sanarte, quiere hacerte libre, pero tú debes luchar. Debes darle ese lugar a Dios. Debes tomar la palabra de Dios, el escudo de la fe, para que el Señor pueda obrar, para que el Señor pueda hacer sus maravillas. Si el Señor te habla, si el Señor está tocando tu corazón, es momento de que puedas escuchar su voz. Es momento de que tú puedas ponerte a cuentas con tu Dios. Recuerda que dice la palabra: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Todas esas bendiciones que Dios nos promete, las bendiciones que vendrán sobre tu vida, pero tú simplemente ten esa seguridad, esa confianza de tener fe de que Dios hará su obra hoy. Te invito a que juntos podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer la oración de fe. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, te acepto como mi Dios, como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.